Bueno, lo primero que quiero decir mientras se va calentando la cosa es... bueno, quiero decir varias cosas. En primer lugar, ¿se me oye bien o poco? Me coge la mano, ya que el libro me siento así, no te voy a hacer una gana. No, pero es que así no te lo... Lo que quiero decir, en primer lugar quiero decir, estoy muy agradecida a la conferencia de decanos por habernos dado esta oportunidad. Creo que esta reunión es imprescindible, creo que es la primera y no debería de ser la última, por muchas razones. Creo además, yo ahora voy a intentar hacer, o sea, yo voy a hablar desde mi experiencia, yo no represento a nadie. Tengo que decir que se me ha presentado como adjunta a la coordinación de la ANEC, me cesaron el 30 de diciembre. Entonces, lo mismo me queréis echado. Lo que quiero decir es que yo no voy a hablar en nombre de nadie, yo simplemente voy a explicar qué es lo que yo creo sobre estas cuestiones. Y creo que estamos todos en el mismo barco. Hay muchas cosas, o sea, yo no comparto, tengo que decirlo, siento, probablemente es una cuestión de carácter, pero yo no comparto en absoluto ni el catastrofismo, ni el pesimismo, ni la negatividad, nada, en absoluto, en absoluto. Tengo que decir, por razones que voy a intentar explicar. Pero sí que comparto preocupaciones serias, y voy a explicar cuáles son mis preocupaciones. Tengo que decir la verdad, ninguno de los que estáis aquí me preocupáis nada en absoluto. O sea, los que me preocupan de verdad son los jóvenes que vienen detrás. Esos me preocupan. Y me preocupan porque están mucho mejor formados que nosotros. Y entonces lo que me preocupa de este país es la capacidad que tenemos para tirar dinero a la basura y recursos. Las mejores generaciones que hemos tenido nunca irán a la calle. Entonces, eso sí que me preocupa. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa la enseñanza pública. A la escuela primaria, la educación secundaria y la universidad. Entonces, en esa batalla estaré. En otra, veremos. ¿Qué es lo que pasa con estas cuestiones de la agencia? Cuando estaba escuchando, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho hasta el momento, pero cuando estaba escuchando lo que estabais diciendo todo, me estaba preguntando, ¿y qué tendrá esto que ver con la ANEC, donde yo he estado 4 años? ¿Qué tendrá esto que ver? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, el discurso general está muy bien como introducción, pero si queremos tener alguna incidencia, que no sé si la queremos tener, pero si queremos tener alguna incidencia, lo que tenemos que hacer es descender a los detalles. Aquí hay muchos temas distintos involucrados, y tenemos que tener argumentos y razones, además de sentimientos. Y los argumentos y las razones se tienen que basar en datos. Entonces tenemos que decir cosas que son y cosas que no son. Y no todo lo que se dice es verdad, aunque todos tengamos sentimientos. Entonces simplemente voy a intentar, digamos, proponer 10 temas para el debate. Me voy a centrar solo en uno que yo voy a explicar un poco, los demás los voy a mencionar, pero creo que son importantes. Lo que quiero decir es, yo aquí he dicho al principio, estoy a título personal, y lo que sí que os digo es, voy a decir exactamente lo que pienso, y estoy a vuestra disposición para debatir. Pero en fin, que estamos en el mismo cargo. Y ahora, digo yo, ¿cómo se para ahora? No, ¿por qué no? Hay que dar el botón, exacto. No, ¿al botón? Solamente. Siguiente. Ahora, una pregunta que me hago. Primera pregunta que me hago. ¿Toda la influencia de la agencia ha sido negativa? O sea, cada vez que hablamos de lo fatalísimamente mal que estamos, todo el problema, ¿verdad? Las agencias no han hecho nada bueno. Pues yo... La manita para arriba, para abajo. Esto va a ser mejor. Yo tengo que decir varias cosas. La primera, las agencias cometen errores, mucho. Las agencias son mejorables, mucho. Yo no voy a hablar de las agencias porque no sé nada de las agencias. Yo sé de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que es la que evalúa los proyectos de investigación, las becas, esas cosas. Todo lo que han hecho las agencias es malo. La cuestión es, ¿hay errores que se cometen muchos, pero vamos a ver, Ángela ha dicho, el balance de las agencias no está claro que hayamos mejorado nada en España en la investigación desde que están las agencias. Y lo que yo digo es, yo no sé en qué universidad habéis estudiado. Yo llevo 30 años dando clases en la universidad. Os puedo asegurar que la universidad que yo conozco ahora no se parece en nada a la que yo conocí cuando entré. Afortunadamente. Muchísimo, vamos. Yo he tenido la enorme suerte de estar en comisiones de Juan de la Cierva y Ramón y Cajal.
y la pena que te da de no poder dar contrato a todo el mundo que se presenta, tenemos unos jóvenes investigadores que son, vamos, que no nos podemos comparar con ellos ni de lejos. ¿Eso quién lo ha hecho? En una cierta medida, la capacidad pedagógica de las agencias de evaluación, con sus errores, muchísimos, que nos parece mal, vamos a incidir en cómo mejorar esos criterios de calidad, pero no lancemos contra como si las agencias fueran las culpables de nuestros males. ¿Cómo se evalúan los proyectos? Todo lo que voy a decir es público. Y muchas de las cosas que ha preguntado Ángela también lo son. Son públicas. Entonces muchas veces no sabemos porque no queremos saber. Pero en la ANED, por ejemplo, muchas veces debatimos que, todos, no nos vamos a entender, todos sabemos que hay bulos por ahí que van funcionando, que sí, todos los proyectos se dan de un lado, yo voy a explicar cómo se dan los proyectos. Cuanto más sepamos, más se desinflarán ciertos argumentos. Los proyectos de investigación del Plan Nacional llegan a un sitio común. El responsable de la ANED lo manda a evaluar a dos evaluadores. A dos evaluadores que son anónimos, es decir, entre ellos no saben quién es el otro. Y los evaluadores pertenecen al área de conocimiento del proyecto que se presenta. Y si es posible, al tema que se debate. Es decir, como he puesto en el documento que está colgado en el blog, a la gente de lógica la evalúa gente de lógica, pero a la gente de estética la evalúa gente de estética, y a la gente de filosofía la evalúa gente de filosofía. ¿Vale? ¿Hay excepciones? Respuesta sí. Algunas veces hay excepciones, las excepciones, pero no ocurren en la generalidad. ¿Por qué hay excepciones? A veces pasa, por ejemplo, que en áreas pequeñas, no voy a mencionar áreas pequeñas, resulta que hay 8 catedráticos, y resulta que ese año piden 6. Y tienen a todos los investigadores en su grupo. Si tú estás pidiendo ese año proyecto, no debes evaluar. Por tanto, te quedas sin evaluadores, y entonces uno tiene que recurrir a la gente que trabaja en temas afines. Pero quiero decir, a la gente de estética la evalúa gente de estética, a la gente de ética la evalúa gente de ética, a la gente de filosofía, gente de filosofía, a la gente de lógica, gente de lógica. ¿Qué hace el adjunto de la ANED? El adjunto de la ANED hace un informe final. Un informe final que se tiene que mantener en la horquilla de las evaluaciones que han dado los evaluadores. Y los evaluadores no pueden diferir entre sí en más de un número de puntos que es muy bajo. Ha dicho una cosa Ángela muy importante. En la CNI, no sé qué, no sé cuántos, te evalúan. Uno no sé cuántos y otro muy bajo. Alguien también ha dicho, José Luis Mora ha dicho antes, te pueden poner excelente a 0. La respuesta es, te pueden poner excelente a 0. Pero en la ANED, si pasa eso, hay que pedir una tercera evaluación. No se puede quedar eso así. Y además, normalmente, si te ponen de excelente a 0, uno de los dos evaluadores o los dos son malos. ¿Ya está? Porque con los proyectos pasa como con todo en la vida. Hay una campana de Gauss. O sea, normalmente toda la gente sabe evaluar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa además? Estoy diciendo, 2 evaluadores al menos del área de conocimiento, más el informe final. Cuando hay discrepancias se pide un tercer evaluador. Se va al ministerio. En el ministerio hay 2 evaluadores que no son anónimos, que son públicos. Los nombres se hacen públicos al final del proceso. 2 evaluadores que evalúan todos los proyectos, los mismos proyectos. El responsable del ministerio vuelve a hacer un informe final y se evalúan todos en comisión. Se evalúan todos en comisión. Es decir, en una comisión así, donde están todas las evaluaciones públicas. Y se decide, y normalmente lo que se hace en esas comisiones es hacer un orden de prelación. Estos son los mejores y de aquí para abajo. Quiero decir, que la idea de que no me lo han dado porque la seño me tiene manía es falsa. Es decir, es muy difícil que un buen proyecto no pase. Eso no quiere decir que cuando un proyecto se rechace, la investigación que está por debajo sea mala, a lo mejor no, pero seguro que tiene defectos. A mí me han rechazado proyectos muchas veces, tengo que decir. Me han rechazado, uno en el ministerio y 2 veces en la Junta de Andalucía. ¿Y qué? Pues nada, y os tengo que decir que cuando me lo han aceptado, eran mejores que cuando me lo rechazaron. ¿Pasa? Es decir, que hay que quitarle un poco de verdad el prebendismo al asunto. Es decir, así se evalúan los proyectos de investigación, así trabaja la ANED.
Una cosa que es importante, una cosa que quiero decir, que la diré al final también, pero que quiero decir sobre los evaluadores de la ANEP. Los evaluadores de la ANEP sois vosotros. Es decir, son todas las personas que trabajan en la universidad que quieren serlo, hay gente que te rechaza. Pero tú puedes ser evaluador de la ANEP, simplemente tienes que darte de alta en la aplicación. Luego, ¿qué pasa? Que obviamente, si yo estoy de responsable, yo sé qué evaluadores son buenos y cuáles no. Los que me dicen, este proyecto es estupendo, punto final, pues ya está, Dios blas, te le vas, porque no lo vuelvo a llamar. Porque no me sirve. O sea, lo que necesitamos es gente que dé razones, argumentos, etc. Y todos nosotros somos capaces de darlo. Es decir, evaluadores de la ANEP somos todos. No sé qué más democratización y apertura. Y otra cosa, con la cuestión del monismo epistemológico, que lo diré al final. No hay consignas que yo sepa en la ANEP. A ti te mandan un proyecto de investigación. Espero que aquí haya mucha gente que haya recibido proyectos para evaluar. ¿Alguien le ha dicho a alguien, oye, pero evalúamelo así? No. ¿Usted acepta porque usted se considera un experto en este tema? Sí. ¿Quiere usted evaluar? Sí. Pues evalúe. Punto. Es decir, ¿qué más pluralismo epistemológico que a la gente le evalúa gente de su área? Y además, sin consignas. Pues no se me ocurre qué más. Entonces, quiero decir que hay algunos argumentos que tienen que ser matizados. La tercera cosa, y a partir de aquí ya voy rápida, porque esto me importaba decirlo, porque es que la gente no lo sabe. Esto me importaba decirlo. A partir de aquí, voy rápida. ¿Qué obligaciones sociales contraemos al ser financiados? Es dinero público. Simplemente es dinero público. O sea, a alguien le están impidiendo, primero que hay una idea que por ahí vamos, que seguramente algunos habéis oído, ¿no? Que aquí hay una derivación hacia determinado tipo de temas. En filosofía no. A nadie se le ha dicho que no a un proyecto o a un lo que sea, a un tramo, lo que sea, por el tipo de temas a los que se dedica. Eso simplemente no es verdad. Pero lo que sí es verdad es que estamos financiados con dinero público y por tanto es una obligación democrática el tener un escrupuloso cuidado con los fondos públicos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que los destinatarios de los fondos públicos tienen que ser los mejores. Y entonces aquí empezamos otro discurso, que el discurso es ¿y quién decide quiénes son los mejores? ¿Y quién evalúa a los evaluadores? ¿Y quiénes son mejores los mejores que los peores de los mejores? Pues que la cuestión es, todos lo sabemos. O sea, una cosa que además yo que me he convertido al pragmatismo en los últimos años, una cosa que decía Peirce, o sea, no dudemos en la academia de lo que no dudamos en la vida. ¿Cómo que no sabemos quiénes son los mejores? ¿Lo sabemos? Claro que no. Tú miras dos proyectos y sabes cuál es mejor. Cualquiera de nosotros, porque además nos dedicamos a eso. Y si no tuviéramos ningún criterio para evaluar la calidad de las humanidades, no podríamos examinar a nuestros alumnos. No podríamos ir a tesis doctorales. Es decir, no hagamos ese discurso, porque ese discurso cae sobre nuestro propio tejado. ¿Cómo que no hay criterios de calidad? Lo que no hay criterios de calidad a lo mejor es cuantificable. Y estoy segura que ni siquiera en física teórica. Entonces, una cosa importante de lo de las publicaciones, que la gente se queja mucho, por ejemplo, cuando se hacen informes de seguimiento, etcétera, etcétera. Tú puedes coger dinero público, hacer una investigación magnífica y publicarla en tu casa para tu comunidad de vecinos. Respuesta, eso es tirar el dinero. ¿Lo puedes hacer? Hazlo. Pero luego no te quejes si te regañan. Hombre, si haces una buena investigación, lo que tienes que hacer es intentar que se difunda lo más posible. ¿Cómo? Publicando en buenos sitios. Y si en vez de publicar 10, publicas uno, mejor. O sea, no digo mejor, ojalá publiques 10, pero concéntrate en uno. Lo otro son cientos de miles de páginas que nadie va a leer. Entonces, esto no es ni mercantilismo, ni racionalidad instrumental, ni nada de ese tipo de cosas. Eso es pura racionalidad básica. Si es dinero público, tienes que revertir en la sociedad tu trabajo. Y de eso se ha hablado aquí. A lo mejor nos tenemos que preguntar si de verdad lo que hacemos revierte en lo que la gente... en la imagen que tenemos socialmente. Oye, pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo ahí, ¿no? ¿Están las humanidades en crisis? Ya lo repito. Si están en crisis, yo no lo veo. Jamás ha habido en este país tantos recursos para la investigación como en los últimos 10 años. De verdad, yo no sé, digo, yo estudié también en la Universidad Española. Hoy día, eso además, digamos que es un desafío. Nadie ha dejado en los últimos 10 años de hacer una investigación por falta de recursos. Simplemente eso no es verdad. No es verdad, o sea, nunca ha habido más becas como en los últimos 10 años. Desde el año 2004 hasta hoy,
El presupuesto de investigación se va incrementando cada año. En el 2010 bajó un poquito, pero todos los años se ha incrementado. O sea, no, ¿están en crisis? Pues no lo sé. Ha dicho el profesor París una cosa muy interesante esta mañana. Dice, cuando él trabajaba, cuando él estudiaba, no sé qué, había 3 secciones de filosofía en España. ¿Cuántas hay hoy? ¿Cómo podemos decir que está en crisis? A lo mejor estamos en crisis, pero defíname la palabra crisis. Defíname qué significa crisis. Porque realmente, si lo decimos así sin más matizaciones, es difícil de argumentar. Las comparaciones cuantitativas de porcentaje es una cosa que me importa también, ¿no? Porque, o sea, lo que quiero decir es, nunca, o sea, si nos ponemos a mirar lo que el dinero que dedicamos hoy a la investigación en humanidades, que yo no me dedico a la política, decir, pero el dinero que dedicamos hoy a la investigación en humanidades, para allá congresos, para, en fin, ¿a quién le falta dinero para eso? Yo no sé, a lo mejor sí, ¿no? Y la que había hace 30 años, la respuesta es obvia. Si luego nos ponemos a mirar en porcentaje, a lo mejor nos tendríamos que preguntar alguna cosa. Por ejemplo, esto es simplemente a título personal porque no lo sé, pero me lo pregunto yo a mí misma, ¿no? A lo mejor el porcentaje bajo de humanidades tiene que ver también porque una buena investigación en humanidades requiere una inversión mínima. Mientras que a lo mejor una buena investigación en física teórica requiere un instrumental carísimo y uno reactivo, y uno, a lo mejor es una razón. Y a lo mejor nosotros tenemos algo que ver, a lo mejor nosotros no hemos sido capaces de transmitir a nuestros políticos, a la sociedad, la importancia de lo que hacemos. Entonces, ¿habrá que cambiar el porcentaje? Pues sí o no, yo qué sé. Pero lo que quiero decir es, no podemos, si queremos realmente tener alguna incidencia, lo que no podemos hacer es argumentos de trazo grueso, porque simplemente no se sostienen. La quinta. La acusación de monismo epistemológico es la más generalizada. O sea, siempre se habla de que es que, digamos, estamos sometidos a la imagen de las ciencias, o porque se nos está evaluando como se evalúan los científicos, los rankings de revistas, no sé qué, no sé cuánto. La respuesta es, eso simplemente no es verdad. Es decir, cuando un evaluador de la ANED evalúa con sus criterios. Nadie le dice, oiga, mire usted la lista ERI, o mire usted la lista no sé qué. Algunos lo hacen, otros no. Nadie recrimina nada. Lo que sí es estable es que la gente evalúa a la gente de su área. Y eso, a mi modo de ver, es una garantía de pluralismo epistémico. Porque ¿quién va a saber mejor que la gente de cada área cuáles son las especificidades de la investigación en el área? Habría monismo epistemológico si los de física teórica nos evaluaran a todos. Claro, bueno, usted que sabe de lo que... Pero la gente de ética evalúa a la gente de ética, y la gente de lógica evalúa a la gente de lógica. Por tanto, ¿hay monismo epistemológico? Quizás sí, pero a lo mejor requiere eso un poquito de argumentación y alguna prueba, ¿no? Que a alguien le hayan rechazado un proyecto por monismo epistemológico. A lo mejor, no sé, vamos, desde luego, mientras yo he estado ahí, os puedo asegurar que no. Por eso me parece que la práctica de evaluación por pares es un antídoto contra el monismo y una garantía de pluralismo. Otra idea del monopolio de las agencias estatales. Que no digo que no haya monopolio, o sí o no. Lo que quiero decir es, calificar un hecho no necesariamente es evaluarlo. Pues es que hay monopolio de las agencias estatales, o sí o no, yo qué sé, la cuestión es, ¿y eso es bueno o es malo? Vamos a descender a detalle. Hay una cosa que ha dicho Ángela que tiene toda la razón. Dice, bueno, yo voy a también hablar de mi experiencia, ¿no? La externalización de la evaluación, es decir, que haya agencias nacionales, la externalización de la evaluación es una afrenta, no ha dicho esa palabra, pero un atentado, en fin, lo que sea, me da igual, un desafío a la autonomía universitaria. Eso es verdad, tiene toda razón. Ahora, yo añado, pero es una garantía de la autonomía del investigador. Cuando yo empecé a estudiar en el siglo XIII, la primera mitad, allí investigaba en la universidad si le caía bien al catedrático de turno, que el dinero lo tenía en el bolsillo. Cuando empezaron las agencias, ¿quién eran los IPs? ¿Quiénes eran los IPs? ¿Quién es IP hoy día? Quien tiene algo que decir. Y si le cae mal a su catedrático, pues que se apañe. Entonces,
¿Qué preferimos? ¿Autonomía de la universidad o autonomía del investigador? Yo desde luego lo pedimos. Y hay otra cosa, la idea esta de que deberían de ser las agencias más cercanas a los interesados. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero hay que debatirlo. Cuanto más cercanas al interesado sean, más sometidas a presiones estarán. Más sometidas a presiones estarán. Cuanto más lejanas, más garantía de neutralidad tendremos. Ha dicho una cosa también Ángela que es muy importante y en la que estoy completamente de acuerdo. Y eso es un error que hemos cometido en este país, que ha sido el primar la investigación sobre la docencia. Error. Nuestros alumnos son lo más importante de la universidad. Y os voy a decir cuándo la docencia se va a colocar en su justa medida. Cuando los quinquenios docentes no se den de manera automática. Cuando las agencias de evaluación docente de verdad evalúen. Y entonces nos ponemos todas las pilas. Porque así somos. Entonces, ¿el papel de las agencias es negativo? No, como la evaluación docente es automática, ahí no se preocupa nadie, no, nos preocupamos todos. Nos preocupamos todos, pero no hay un control. Entonces, ¿hay que tener control? Pues claro que hay que tener control. Ya voy a acabar. La independencia de los investigadores es un tema que ya he mencionado por lo de la autonomía de la universidad. ¿Estamos peor que hace 30 años? Simplemente no me lo creo. Simplemente no. Y creo que todos los datos van en la dirección contraria. Estamos mucho mejor que hace 30 años. O sea, si tú sales por ahí fuera o vas a congresos, cuantísimos investigadores jóvenes españoles, nuestros alumnos, nuestros becarios, están por ahí, nuestros colegas haciendo estancias de investigación, en las revistas internacionales, en las relaciones de los grupos de investigación españoles con otros grupos. ¿Estamos peor que hace 30 años? En absoluto. Es decir, y si creemos que estamos peor, debemos de dar argumentos. A lo mejor estamos peor, pero vamos a argumentar de alguna forma, ¿no? Y creo que la situación de mejora se debe en parte al trabajo pedagógico de la agencia de investigación. Y hay otra cuestión. ¿No tenemos nada que aprender? Tenemos que aprender del pasado y del futuro, pero hay una cuestión que a mí me parece importante. Cuando uno se somete de verdad a evaluación, uno está decidiendo entrar a formar parte de una determinada comunidad. Alguien ha dicho, creo que José Luis Mola también esta mañana, que me gusta mucho, nos pagan con dinero público, tenemos que dar la cara ante nuestros colegas y por tanto tenemos que estar siempre dispuestos a someternos a evaluación y tenemos que estar dispuestos a someternos a evaluación por nuestros pares. ¿Es eso? ¿Va eso en demérito de nuestro trabajo? La respuesta es no, por eso digo que hay que descargarlo de carga emotiva. Ya digo, me han rechazado proyectos, ¿y qué? Y me lo han rechazado mis amigos, y han seguido siendo amigos. No ha pasado nada. ¿Cómo podemos mejorar? Yo creo que eso es lo que tenemos que debatir. ¿Cómo podemos mejorar? Me refiero al trabajo de investigación. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos maximizar los recursos? A mí se me ocurren unas cuantas cosas. Yo creo, por ejemplo, que la manera de conceder los proyectos y en los tipos de proyectos que hay cosas que son claramente mejorables y también tengo ideas en positivo, que si queréis después las debatimos. Y las digo, porque es verdad que las humanidades tienen especificidades, pero creo que para tener algún tipo de efecto tenemos que dejar un determinado tipo de discurso y bajar a los argumentos y digamos y someternos al debate crítico de unos con otros. Y con esto ya os dejo en paz, porque con esto he terminado. Muchas gracias.